Muchos dicen que son cristianos, pero te cuento, la mayoría ni siquiera conocen a Jesucristo. Qué pesar decir esto, pero esa es la realidad. Muchos dicen ser cristianos y hoy se están deleitando en el pecado. Muchos dicen ser cristianos y viven murmurando y chismoseando. Muchos dicen ser cristianos y están andando hoy en fornicación. Muchos dicen ser cristianos y hoy están andando en adulterio. Ya es hora de que realmente, si tú dices ser cristiano, debemos de seguir a nuestro máximo líder, a nuestro amado Jesucristo. Su palabra nos dice que tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Tenemos que dar testimonio, no solamente de palabrería. Cuando vayas a una congregación, cuando vayas y busques a Cristo, es para exaltar a Jesucristo, no para exaltar la sabiduría del humano, no de dejarnos deslumbrar por las cosas que hay al lado, no. Cuando tú y yo vamos y buscamos a Cristo es porque lo vamos a reconocer y lo vamos a honrar. Necesitamos buscar a Jesucristo porque Él es la fuente de vida, Él es el que nos revela, Él es el que nos da todo. Su palabra nos dice que Él ha venido a darnos vida, pero vida en abundancia. El enemigo ha venido a matarte, a destruirte y a robarte, pero Jesús vino a glorificar su nombre y a darte abundancia en todas las áreas de tu vida. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando tú des realmente testimonio de vida de que Jesucristo es tu Rey y tu Salvador. Conozco muchos que dicen ser cristianos y su lenguaje es obsceno. Su lenguaje, dicen palabras, dicen groserías, maldicen y dicen ser cristianos. No, estamos muy equivocados. El verdadero Hijo de Dios se consagra para Él. Mira lo que nos dice acá la palabra en Mateo 7, versículo 8, para que busquemos y nos acerquemos a Jesucristo. Mateo 7, 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Yo te voy a explicar algo. ¿Sabes por qué tú dices que eres cristiano y vives orando y tu familia y en tu casa cada vez hay más problemas, cada vez hay más angustia, cada vez hay más pobreza, cada vez más hay deuda, cada vez hay más resentimiento y odio y discordias? Porque Dios no va a escuchar cuando hay una vasija sucia. Dios no va a escuchar cuando la persona está en pecado y no quiere obedecer ni someterse al pecado, o no se quiere someter a la voluntad de Dios, no quiere andar en la santidad, se deleita en el pecado, se deleita en la carnalidad. Cuando tú empiezas a someter tu carne, cuando tú empiezas a caminar en la voluntad de Dios, en obedecer toda la palabra de Dios, no cuando tú quieras, ahí es donde todo lo que tú pidas o en oración creyendo será cumplido. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, escucha, cuando tú y yo estamos alineados a la voluntad del Padre, el Padre se va a revelar por medio hacia nosotros. Y cuando Él se revela, ahí es cuando tú y yo ya conocemos la voz de Dios y empieza a aplicarse el propósito de Dios. Y cuando Él se revela a nosotros, cogemos esa palabra y ahí es donde andamos en fe. Y ahí es donde la fe se manifiesta. Pero muchos están creyendo que por decir, tengo fe, esto va a ser, y no se cumple. Es la voluntad de Dios. No, primero tenemos que escuchar a Dios, porque es que es claro donde dice, porque todo aquel que pide, pero se refiere al obediente, al que tiene derechos, al que tiene hijo. Cuando pides en el nombre de Jesús, se va a recibir. De resto, pregúntate, ¿por qué no has recibido lo que tanto estás buscando? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O realmente estás andando en pecado porque Él no escucha al desobediente? Yo te invito hoy en el nombre de Jesús, alíneate con el Espíritu Santo, porque Él va a interceder con sonidos indecibles delante del Padre y te va a revelar lo que tú necesitas, porque Él conoce nuestro corazón. Su palabra nos dice que Él, antes de que pidamos, Él ya sabe lo que vamos a pedir. Entonces, hónralo, porque Él honra a los que le honran. Muchas bendiciones.